Ser senador en la antigua Roma era mucho más que ocupar un cargo prestigioso, era navegar en un mundo donde el poder y el peligro se entrelazaban en cada paso. En el corazón del imperio, las decisiones no se tomaban solo para gobernar, sino para sobrevivir. La toga que se ponían cada mañana no era solo un símbolo de estatus, sino un recordatorio constante de que cada movimiento era observado, cada palabra pesaba. En un día típico, estos hombres poderosos enfrentaban rituales y responsabilidades que requerían mucho más que simple liderazgo. Había alianzas que mantener, clientes que atender y, sobre todo, una lealtad delicada al emperador que debía ser equilibrada cuidadosamente. En un juego de poder donde una elección equivocada podía significar el exilio o algo peor, cada momento requería atención y estrategia. Hoy exploraremos lo que realmente significaba ser un senador romano, desde los rituales matutinos hasta los desafíos de sobrevivir en un entorno donde el poder era tanto una bendición como una amenaza. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito, porque en este canal traeré una serie de vídeos como este, que te ayudarán a descubrir, estudiar y explorar el Imperio Romano. Ser senador en el Imperio Romano era sinónimo de prestigio e influencia, comparable a ser una de las figuras más poderosas de la sociedad. Sin embargo, esta posición destacada venía acompañada de inmensas responsabilidades, que hacían de la vida senatorial una mezcla constante de gloria y presión. Los senadores eran vistos como los guardianes de las tradiciones y las leyes de Roma, y cada decisión que tomaban podía impactar no solo a la ciudad, sino a todo el imperio. A pesar de todo el poder y el respeto que traía la posición, la vida de un senador estaba lejos de ser fácil. Estaban constantemente bajo la mirada pública, siendo juzgados por sus acciones y decisiones. La presión para tomar decisiones correctas y populares era enorme, ya que un error podría no solo comprometer su reputación, sino también poner su vida en riesgo. El peso de las expectativas del Senado y del pueblo de Roma era constante, y muchos senadores se sentían abrumados por la responsabilidad que cargaban. Además, la competencia política dentro del Senado era feroz. Cada senador buscaba aumentar su influencia, ya sea mediante alianzas estratégicas o a través de maniobras políticas sutiles. Esta lucha por el poder y la posición dentro del Senado hacía que muchos senadores vivieran en un estado de tensión constante, siempre preocupados por sus próximas acciones y por los posibles impactos de sus decisiones. Al final, ser un senador romano significaba estar en el centro del poder y la política de una de las mayores civilizaciones de la historia. Sin embargo, este prestigio tenía un alto precio, exigiendo de los senadores no solo inteligencia y habilidad política, sino también una gran resistencia al estrés y a las presiones que venían con la posición. Para muchos, la vida senatorial era un delicado equilibrio entre la gloria y el sacrificio, donde cada día traía nuevos desafíos y nuevas oportunidades. La mañana de un senador romano comenzaba de manera solemne, con rituales que reflejaban su estatus elevado en la sociedad. Vestir la toga no era solo una cuestión de prepararse para el día, era un acto cargado de simbolismo y poder. La toga, con su franja púrpura, conocida como laticlavio, era un signo claro de su posición senatorial, distinguiéndolo de los demás ciudadanos romanos. Cada pliegue de la toga se ajustaba cuidadosamente, reflejando el prestigio y la dignidad que exigía el cargo. Además de la toga, los zapatos marrones, conocidos como calcei, y el anillo de hierro, reservado exclusivamente para los senadores, eran símbolos adicionales de su poder. El anillo, en particular, no era solo un adorno, sino también un símbolo de autoridad, utilizado frecuentemente para sellar documentos importantes, marcando las decisiones que podrían moldear el futuro del imperio. Estos elementos juntos hacían del senador una figura imponente y respetada, recordando a todos los que lo veían su importancia en la estructura social y política de Roma. El acto de vestirse por la mañana no era solo una rutina, sino una preparación meticulosa para lo que sería un día lleno de decisiones e interacciones cruciales. Al ponerse estos símbolos de poder, el senador se preparaba mentalmente para los desafíos que enfrentaría, consciente de que cada elección que hiciera sería observada y evaluada por sus pares y por el pueblo. Estos rituales matutinos eran, por lo tanto, más que simples preparativos, eran un recordatorio diario de la responsabilidad que venía con el poder. La toga, los zapatos y el anillo no eran solo ropa y accesorios, sino emblemas de un cargo que llevaba consigo el honor de Roma y el destino de muchos en sus manos. Con esto,
El senador se transformaba en el protagonista de un día que, una vez más, podría moldear el rumbo de un imperio. Cuando un senador romano salía de su residencia, no lo hacía de manera discreta. Al contrario, su salida era un espectáculo de poder y prestigio, proyectando su influencia y autoridad en cada paso que daba. Acompañado por su escolta, compuesta por guardaespaldas conocidos como lictores, el senador se movía por las calles de Roma con el aura de un verdadero gobernante. Los lictores llevaban fasces, un haz de varas que a veces incluía un hacha, simbolizando el poder del senador para castigar y su autoridad sobre la vida y la muerte. Este séquito no era solo una medida de seguridad, era una exhibición pública de su estatus. La presencia de los lictores anunciaba a todos que ese hombre era alguien de gran importancia, merecedor de respeto y deferencia. Además, en ocasiones especiales o en trayectos más largos, el senador podía optar por desplazarse en una litera, una especie de palanquín llevado por esclavos. Desde su posición elevada en la litera, el senador podía observar la ciudad bajo él, reforzando la imagen de un gobernante que, literalmente, estaba por encima de los demás. La litera era más que un medio de transporte, era una declaración de poder y confort, una forma de que el senador se destacara entre la multitud y fuera visto como una figura casi regia. Su paso por las calles de Roma era acompañado por miradas de admiración, a veces, de envidia, pero siempre de reconocimiento de su posición superior. Este desfile diario de poder servía para recordar a los ciudadanos comunes su lugar en la jerarquía social y política de Roma. Esta exhibición de estatus no era solo una cuestión de vanidad, era una parte esencial del teatro político romano. Al exhibir su poder de manera tan visible, el senador reforzaba su posición no solo a los ojos de los ciudadanos, sino también de sus rivales políticos. Cada gesto, cada elección de cómo moverse por la ciudad, era calculado para consolidar su autoridad y asegurar su posición en un escenario donde la apariencia y la percepción pública eran tan importantes como la propia realidad del poder. En la vida de un senador romano, la política era mucho más que debates en el Senado y decisiones públicas, se extendía a las interacciones diarias con los clientes, un grupo de ciudadanos que dependían del apoyo del senador para resolver problemas y obtener favores. Estos clientes eran una parte crucial de la red de influencia de un senador, y la relación entre ellos se basaba en el intercambio mutuo de favores y lealtad. Todas las mañanas, antes de dirigirse al Senado, el senador recibía a sus clientes en su casa. Estos hombres venían en busca de consejos, ayuda financiera, o incluso intervención en asuntos legales. A cambio de tales favores, ofrecían su lealtad y apoyo, lo que podía ser crucial para el senador en momentos de elecciones o debates importantes en el Senado. Este sistema de patronato era una de las maneras en que los senadores ampliaban su influencia, construyendo una red de aliados que les ayudaba a consolidar y expandir su poder. Para el senador, la relación con sus clientes era como un juego de ajedrez, donde cada movimiento debía ser calculado cuidadosamente. Al ayudar a un cliente, el senador no solo ganaba su lealtad, sino que también aumentaba su propia reputación como un hombre de influencia y generosidad. Esta reputación, a su vez, atraía más clientes y, con ellos, más poder. Sin embargo, esta dinámica también exigía del senador una gestión cuidadosa de sus promesas y recursos, para garantizar que pudiera cumplir con sus compromisos y mantener intacta su red de apoyo. Al final, la política romana era tan personal como pública, y la habilidad de un senador para gestionar sus relaciones con sus clientes podía ser tan importante como su elocuencia en el Senado. Este sistema de intercambios y favores era una parte fundamental del tejido político de Roma, y dominar este arte era esencial para cualquier senador que deseara prosperar en la compleja arena política del imperio. El Senado romano era el corazón palpitante de la política de Roma, donde se tomaban decisiones que moldeaban el destino del imperio. Todos los días, los senadores se reunían en el foro, un gran espacio público que servía como el centro de la vida política y social de Roma. Allí, discutían temas que iban desde la creación de nuevas leyes hasta la gestión de las vastas provincias del imperio. Participar en estas reuniones requería del senador no solo conocimiento, sino también habilidad en oratoria y persuasión. Cada debate era una batalla de ideas, donde los senadores intentaban convencer a los demás de la superioridad de sus propuestas. Aquellos que eran más hábiles en argumentar y persuadir a menudo lograban influir en las decisiones a su favor, ampliando su influencia y poder. Estas reuniones en el Senado eran, por lo tanto,
más que simples encuentros para discusión, eran arenas donde se jugaba el futuro de Roma. Para un senador, el éxito en estos debates era crucial, ya que podría determinar su posición y reputación dentro del Senado. La habilidad de navegar por estas discusiones y construir consenso entre sus colegas era una de las principales competencias que un senador necesitaba desarrollar para tener éxito en la vida política romana. ¿Te está gustando el contenido? Deja en los comentarios un tema que te gustaría que abordáramos en los próximos vídeos. Tu opinión es muy importante para nosotros. El control de las finanzas del imperio era una de las responsabilidades más importantes y desafiantes del Senado romano. Los senadores tenían la tarea de decidir cómo se gastaría el vasto tesoro de Roma, desde el mantenimiento de las legiones hasta la construcción de grandes obras públicas. Este papel de guardián del tesoro era fundamental para garantizar que el imperio permaneciera fuerte y próspero. Cada decisión financiera requería un equilibrio delicado entre las necesidades del Estado y las expectativas de los ciudadanos. Si el dinero se manejaba mal, podría resultar en descontento popular, crisis económicas o incluso revueltas. Por eso, los senadores discutían exhaustivamente antes de asignar recursos, tratando de prever los impactos de cada decisión a corto y largo plazo. El control de las finanzas también daba al Senado una gran influencia sobre el emperador y las políticas del imperio. Al decidir dónde y cómo se gastaría el dinero, los senadores podían moldear las prioridades del gobierno e influir en el curso de las acciones imperiales. Esto convertía el poder financiero en una de las herramientas más poderosas en manos de los senadores, permitiéndoles ejercer un control significativo sobre el destino de Roma. Para muchos senadores romanos, especialmente los más jóvenes, la relación con un patrón era esencial para el éxito en la vida política. El patrón, generalmente un senador mayor e influyente, actuaba como un mentor, ofreciendo apoyo financiero, consejos estratégicos, y lo más importante, conexiones que podrían abrir puertas para futuras oportunidades. Esta relación se basaba en la lealtad mutua. El joven senador, a cambio del apoyo del patrón, se comprometía a ayudarlo en sus propios emprendimientos políticos y a mantener la lealtad a lo largo de la vida. Esta alianza beneficiaba a ambos, el patrón fortalecía su propia red de influencia, mientras que el protegido recibía el apoyo necesario para construir su carrera. Esta relación no era temporal, a menudo, duraba toda la vida del senador. Incluso después de alcanzar la independencia política, el senador continuaba apoyando a su patrón, retribuyendo los favores recibidos. Esta dinámica de intercambio y lealtad era una parte fundamental del sistema político romano, donde las conexiones personales y las alianzas estratégicas podían ser tan importantes como el talento y la habilidad política. A pesar de todo el prestigio y el poder que ofrecía la posición de senador, también venía con grandes riesgos. El mayor de ellos era la posibilidad de desagradar al emperador, el gobernante supremo de Roma. En un sistema político donde la lealtad al emperador era vital, un solo error o un gesto mal interpretado podría ser desastroso. Los senadores sabían que su posición no los hacía intocables. Si el emperador sentía que un senador conspiraba contra él, o incluso que no era lo suficientemente leal, podría ordenar el exilio, la pérdida de bienes o incluso la ejecución. Este riesgo constante hacía que muchos senadores vivieran en un estado de alerta, midiendo cuidadosamente cada palabra y acción para evitar caer en desgracia. Este ambiente de tensión hacía que la vida política en Roma fuera un verdadero equilibrio inestable. La habilidad de navegar por las complejas relaciones de poder y mantener el favor del emperador era esencial para la supervivencia de cualquier senador. Aquellos que lograban equilibrar poder y lealtad prosperaban, mientras que los que fallaban enfrentaban las consecuencias de un sistema político implacable. Para los senadores romanos, la lealtad al emperador no era solo una virtud, era una cuestión de supervivencia. El emperador era el centro del poder en Roma, y su favor o desagrado podía determinar el destino de cualquier individuo. Como resultado, muchos senadores optaban por apoyar incondicionalmente las decisiones imperiales, incluso si en privado no estaban de acuerdo con ellas. Este apoyo a menudo requería un delicado juego de diplomacia, donde los senadores necesitaban mostrar su alineación con el emperador sin parecer excesivamente sumisos. Cualquier señal de disidencia podría interpretarse como traición, poniendo al senador en grave peligro. Por otro lado, una lealtad bien demostrada podía garantizar protección y favores,
permitiendo al senador continuar su carrera sin amenazas. La relación entre el emperador y el Senado era compleja, con una mezcla de cooperación y tensión. Para los senadores, la habilidad de leer las intenciones del emperador y responder adecuadamente era crucial. Aquellos que dominaban este arte lograban navegar por el intrincado escenario político de Roma, manteniéndose seguros mientras ejercían su influencia. Cuando llegaba la hora de elegir un nuevo emperador, el Senado romano se encontraba en una posición delicada. Aunque formalmente tenía la función de ratificar al sucesor, en la práctica, el poder militar y el apoyo de las legiones a menudo determinaban quién ascendería al trono. Los senadores, conscientes de su posición vulnerable, a menudo aceptaban la elección del sucesor hecha por el emperador o por el ejército, aunque personalmente tuvieran reservas. Esta aceptación era una forma de garantizar su propia supervivencia política. Resistirse a la elección del sucesor podía poner al Senado en confrontación directa con el nuevo gobernante, un riesgo que pocos estaban dispuestos a correr. Así, los senadores optaban por seguir el curso más seguro, ratificando la sucesión y asegurando su continuidad dentro del sistema político. Esta sumisión, sin embargo, no era un signo de debilidad, sino de pragmatismo. Los senadores comprendían que en un imperio tan vasto y poderoso, la estabilidad dependía de la continuidad del gobierno. Al apoyar al nuevo emperador, ayudaban a mantener el orden y a evitar conflictos que podrían desestabilizar el imperio. Al final, la capacidad de adaptarse a los cambios y de apoyar la sucesión imperial era esencial para la supervivencia del Senado como una institución central en la política romana. La vida de un senador romano era un delicado equilibrio entre el poder y el peligro. Aunque cargaban con el prestigio y la responsabilidad de moldear el destino del imperio, estos hombres también vivían bajo la constante sombra de la intriga y el control imperial. Cada día era una prueba de su habilidad para navegar por las complejas aguas de la política romana, donde las alianzas necesitaban ser cuidadosamente forjadas y mantenidas, y las decisiones estratégicas eran esenciales para su supervivencia. El Senado, con toda su pompa y circunstancia, era más que un simple órgano de gobierno, era el campo de batalla donde se construían o destruían reputaciones. La toga que vestían, los clientes que atendían y las decisiones que tomaban, todo eso componía la vida diaria de estos hombres poderosos que, al mismo tiempo que comandaban el imperio, necesitaban proteger sus propias vidas y posiciones. Al final, ser un senador romano significaba vivir constantemente al límite, entre el éxito y el fracaso, la gloria y el exilio. El legado de estos senadores es un testimonio de la complejidad y la intensidad de la política romana, donde el juego del poder se jugaba con habilidad y, a menudo, con un alto costo personal. Incluso siglos después, sus historias continúan fascinándonos y enseñándonos sobre el poder, la política y la condición humana. Si te gustó este contenido, no olvides dar un like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos trayendo más historias atractivas y llenas de enseñanzas. Gracias por acompañarnos en este viaje por la antigua Roma. Hasta la próxima.